Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a su clase con el profe Ravi. Y el día de hoy vamos a iniciar nuestra primera clase que tiene que ver con cálculo de una variable. Para esta clase de cálculo de una variable, el primer tema que vamos a abordar es el concepto de función. ¿Saben ustedes qué es una función? ¿Alguien me podría explicar qué es una función? Es una dependencia entre dos variables. Muy bien, una dependencia entre dos variables. Está muy bien, ¿ok? ¿Alguien tiene algún otro concepto de lo que es una función? ¿Podría ser la relación entre dos conjuntos? Relación entre dos conjuntos podría ser, exactamente. ¿Alguien más que me quisiera participar sobre lo que es una función? Bueno, una función. Les voy a describir qué es una función. Una función, dijo su compañero, es la relación entre dos conjuntos. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos un conjunto. Este conjunto le vamos a llamar A. Y tengo otro conjunto. Y la llamamos B. Efectivamente, esa relación va a estar dada entre los elementos del conjunto A y el conjunto B, pero va a haber una restricción, una única restricción. ¿Cuál es? Que a los elementos de un conjunto le tiene que corresponder uno y solo un elemento del otro conjunto. Normalmente se conoce a este conjunto como dominio y a este conjunto como contradominio. Y de acuerdo a la definición, les dije, a los elementos de este conjunto que la llamamos dominio, le va a corresponder uno y solamente uno de los elementos de este conjunto que le llamamos contradominio. Así que hagan la definición de la función, de lo que es una función, escríbanlo y vamos a ver si están en lo correcto, de acuerdo a lo que acabamos de explicar. Muy bien, una vez que escribieron la definición, ¿me puede alguien compartir qué entendió como una función? La relación de un dominio con un contradominio. La relación de dos magnitudes. La relación de los magnitudes. ¿Alguien más? Yo puse que es la relación de dependencia entre el dominio y el rango. Ok. Aquí su compañera acaba de decir algo, dominio o el rango. También al contradominio se le conoce como rango, o también le dicen codominio. Lo pueden encontrar así. Normalmente es dominio y contradominio. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Yo puse, es la relación que existe entre un elemento de dos conjuntos denominados dominio y contradominio. Les faltó una palabra muy importante. Digamos que su respuesta está a la mitad de bien. Y lo repetí con David. Les dije, es la relación que hay de los elementos de un conjunto llamado dominio con la relación de uno y solo un elemento del contradominio. Les faltó eso, así que póngalo, por favor. Entonces, una función es la relación que hay del dominio con los elementos, con un solo elemento, uno y solo un elemento del contradominio. ¿Sale? Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a ver. ¿Esto será una función? ¿Será una función eso? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí?
No, porque se relacionan más de un valor del contradominio. A ver, la definición dice, le va a corresponder uno y solamente un elemento del contradominio. ¿Cuántos elementos tiene este del contradominio? 1, ¿Cuántos elementos tiene este del contradominio? 1, Este 1, no dice que no tengan. Puede quedarse. ¿Y este? 1. Entonces, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, ¿es función o no es función? Sí, profe. ¿Sí? Porque a los elementos del dominio le corresponde uno y solamente un elemento del contradominio. ¿Queda claro? Dominio y contradominio. Vamos a ver. ¿Será función o no será función? ¿No lo No. es? ¿No lo es? Nos volvemos a la definición. Dice que la función es cuando los elementos del dominio le corresponde uno y solamente un elemento del contradominio. Tenemos el dominio. ¿Cuántos elementos le corresponde al contradominio? 1, Uno. En esta X, ¿cuántos elementos le corresponde al contradominio? 1. Aquí Igual 1, y aquí. 1. Entonces, aunque les corresponde el mismo elemento del contradominio, a cada elemento del dominio le está correspondiendo uno y solamente un elemento del contradominio. Sería una función inyectiva, ¿no? Ahorita vamos a ver tipos de funciones. Ahorita vamos a ver tipos de funciones. Ahorita no estamos viendo los tipos de funciones. Pero sí, efectivamente. Vamos a ver. Voy a aprovechar este ejercicio. A ver si notaron. Ahora este. ¿Será una función? No, profe. No. ¿Por qué no? Porque ya le está correspondiendo 2 del contradominio. Exactamente, porque a este elemento le está correspondiendo 1 y 2 elementos del contradominio. Muy bien. Ahora, que ya comprendimos la definición de cálculo, nos estamos refiriendo a dos conjuntos, dominio y contradominio. Cuando hablemos del dominio, lo vamos a relacionar con X. Y cuando hablemos de contradominio, lo vamos a relacionar con Y. Entonces, en términos matemáticos, es que el dominio o los valores de X le corresponde uno y solamente un elemento del contradominio de los valores de Y. ¿Y qué es una función? Bueno, una función es una relación entre esas dos variables, X y Y. Y esta función la vamos a relacionar, por ejemplo, qué valores tiene X, qué valores tiene y cuál es su relación entre cada una de estas variables. ¿Todos conocen lo que es un plano cartesiano? ¿Sí? Bueno, en ese plano cartesiano, vean que tenemos relacionados los valores de X y Y. Eso es lo que me representa el plano cartesiano, la relación de X y de Y. Y vamos a poner una gráfica. ¿Qué gráfica es esta que acabo de poner en color rojo? ¿La gráfica de qué? ¿Es una qué? Digo, yo sé que dibujo ¿Una gráfica lineal? medio feo, pero exactamente es una línea. Es una línea en la cual un elemento del conjunto o del dominio X está relacionado a otro elemento del conjunto Y.
Y si yo relaciono esos elementos, por ejemplo, tengo una línea. Y observen, para cada elemento del dominio, o sea, del valor X, le va a corresponder uno y solamente un valor de los elementos de Y. ¿Sí? En términos de álgebra, bueno, estamos relacionando este valor X y este valor Y. Vamos a ver. ¿Y están de acuerdo que es una función? Porque le está correspondiendo un valor y solamente un valor a Y. Vamos a ver. Aquí grafiqué 3 funciones. ¿Sí? Me van a indicar si cada una de ellas es función o no es función. Empezamos. La 1, ¿es función o no es función? No es, profe. No. ¿Por qué no es función? Porque hay dos valores de cada uno. Exactamente. De acuerdo a la definición, tenemos X, tenemos Y. Y a este valor de X, ¿cuántos valores de Y le corresponden? 2. 2. Por lo tanto, no es función. El 2, ¿es función o no es función? Tampoco. ¿Por qué no es función? A un valor de X le corresponden varios valores de Y. Exactamente, no vamos a pensar que aquí le corresponde 1, 2 y hasta 3 valores de X le corresponden de Y. El tercero, ¿es función o no es función? Se ve que sí es función. Se ve como una función cúbica, más o menos. Sí es, profe. Les digo, todavía no hemos visto tipos de funciones. Pero bueno, de acuerdo a la definición de función, vemos que a cada punto de X le va a corresponder uno y solamente un elemento de Y. Por lo tanto, sí es función. Ahora, ¿cómo se representa una función? Una función la vamos a identificar como f de x. Eso significa una función. Y esa función va a ser igual a diferentes tipos de función. La función más simple la llamamos como la función en donde vamos a llamar igual a A. A es una constante, es decir, A puede ser un número. ¿Sí? Y con base en ello, le llamamos función constante. ¿Sí? Tenemos una función constante. Tenemos otros tipos de funciones. Donde tenemos una función, pero ahora esa función de la constante está llevada a cabo por x1 más a0, en donde a1 es diferente de 0. ¿Sí? Esta, como tenemos ya una x, y tenemos una x a la potencia 1, la llamamos como función, en el centro, pero no, lineal. Tenemos otro tipo de función. Esta función, ¿sí? Tenemos una función en donde el máximo exponente de x es cuadrado, le llamamos función cuadrática. Y bueno, podemos seguir, ¿no? Si x fuera al cubo, tendríamos la función cúbica y bueno, y tendríamos los diferentes tipos de funciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de funciones hay? Bueno, hay muchísimas y tantas como podamos imaginarnos. Vamos a hacer un ejercicio para representar una función en el plano cartesiano. Vamos a ver la función más sencilla. F de x igual a x cuadrado. Esta es una de las funciones más sencillas que podamos ver, pero bueno, está bien para que empecemos a ver de qué manera se trazan
ese tipo de funciones. Vamos a dibujarla. Para dibujarlo, recomiendo que ustedes hagan una tabla y pongan x y f de x. Y se le asignen valores. Por ejemplo, ahí siempre me gusta asignar valores, si se puede, simétricos mejor. Digo, voy a asignar valores de -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Y qué significa esto? Que bueno, yo voy a sustituir valores de x y al sustituir los valores de x voy a encontrar f de x. Por ejemplo, tenemos nosotros, primer valor, dice que x va a valer -2, entonces pongo f de x va a ser igual a -2 al cuadrado. ¿Y cuánto es -2 al cuadrado? 4. 4. Entonces, f de x es igual a 4. Y colocamos el valor de 4. Vamos con el siguiente. F de x, le vamos a asignar un valor de -1. ¿Cuánto es -1 al cuadrado? 1. 1. Por lo tanto, f de x es igual a 1. Y lo colocamos. Las operaciones las podemos hacer mental. Ahora, si x vale 0, ¿cuánto valdrá f de x? 0. 0. Si x vale 1, ¿cuánto valdrá f de x? 1. 1. Si f de x vale 2, ¿cuánto valdrá f de x? 4. 4. 4. Entonces, vamos a graficar. Tengo mis valores de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y decimos, ese valor, vamos a tener el eje X, y aquí vamos a tener a Y. ¿Pero qué creen? Y va a ser igual a f de x. Por lo tanto, cuando pongamos f de x o pongamos y, estamos hablando de la función y con respecto a x. Y hacemos la sustitución. Dice, el primer valor cuando x vale -2, ¿cuánto vale f de x? Vale 4. Entonces pongo -2, pongo -4 y pongo un punto. El siguiente es valores -1, 1, -1, 1, pongo el punto. El siguiente valor es 0,0. Después es 1,1 y 2,4. Y lo que hago es unir los puntos. 1, 2, 3. ¿La gráfica a qué corresponde? A una parábola. Es una parábola con vértice en el origen y abre hacia arriba. Por lo tanto, esa función que acabamos de hacer es una función de una parábola. Ahora, van a hacer ustedes la gráfica de esta función cuando x, f de x es igual a x cúbica. Y me van a decir cuál es la gráfica de esa función. Al graficar esta función, les debe haber quedado una cosa así, una cosa aquí, en el centro, y se viene para acá.
¿Sí? Fue la gráfica y bueno, se va cuando, si pusieron valores de 3, bueno, 3 por 3, 9 por 3, 27, si pusieron valor de 2, 2 por 4 por 2, 8, sería hasta 8. De ahí el valor 1,1, 0, 0, 1 menos 1 y menos 2, menos 8, ¿no? Una cosa así. ¿Vale? Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en esta clase y nos vemos la próxima clase con el profe Ravi. ¡Adiós!